Buenas tengan todos, mi nombre es Alfredo Rabe, mejor conocida en las redes sociales como Mostrotti, y hoy te vengo a hablar nuevamente de Axie Infinity. Algo que las personas pasan por alto y que han tenido muchos problemas con eso, ¿ok? Voy a hablar de por qué te pueden banear en Axie Infinity, ¿ok? Sí, puedes estar haciendo e incurriendo en alguna falta y no lo sabes. Y tal vez no te han baneado durante el tiempo que has jugado, pero te van a banear en un futuro si lo sigues haciendo, ¿ok? Inclusive, si ya lo dejas de hacer, hay una posibilidad muy remota de que lo descubran y que te baneen también, ¿ok? Pero tienes la posibilidad de que si lo dejas de hacer, puedes recurrir a un reparo y pedir que te regresen la cuenta o el Axie que te hayan quitado, ¿ok? Así que si quieres saber si estás incurriendo en alguna falta o si puedes incurrir en un futuro, quédate aquí porque te voy a dar toda la información de pe a pa, ¿ok? Así que, por favor, antes de comenzar, darle un like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que pum pum pam te aparezcan las notificaciones cada vez que tengamos nuevos videos en el canal. Así que comenzamos. Ok chicos, vamos a ir rápidamente al meollo, ¿ok? Aquí lo que queremos es aclarar todo. Te voy a mostrar algunas cosas que no se saben si estaban permitidas, si son permitidas, y algunas cosas que pensábamos que eran permitidas y no lo son, y algunas cosas que no están permitidas y obvio no son permitidas y en ningún momento vas a pensar que son permitidas, pero bueno, yo te las aclaro para que la revisada no mata al soldado, y si lo mata es porque, bueno, porque le llegó una bala y le explotó el cerebro. Vamos a comenzar, chicos. Vámonos a explicártelo. Esto te lo color. Tú sabes que a mí me gusta ponértelo todo con peras, manzanas y abejitas y panal y demás. Yo te lo voy a explicar súper sencillo. ¿Qué está permitido, señores? Esto. Vamos a ir. Lo primero, cada recuadro de esto, imagínate que es una casa, ¿ok? Cada rectángulo gris es una casa. O sea, imagínate, estás en una casa y hay varias personas con un teléfono, o sea, cada persona tiene su teléfono propio, ¿ok? Y cada una juega su cuenta, ¿ok? Está permitido que en una casa hayan varias personas jugando en sus propios dispositivos sus cuentas, ¿ok? Lo que no está permitido ya te lo voy a decir, pero no solamente con los móviles, también con las computadoras, ¿ok? Las computadoras pueden haber 4 computadoras en una casa. Si cada una tiene su cuenta propia, lo está jugando una persona individual, eso está permitido, ¿ok? Esta información, recuerden que esta información son hasta la actualidad. El día de mañana de repente Axie Infinity va a cambiar algún parámetro o lo que sea. Y bueno, ya tendremos la información y ya te postearé o te pondré algún video nuevo explicándote los nuevos cambios, ¿ok? Así que hay que estar siempre actualizado. Otra cosa que puedes hacer es que tengan computadoras y que tengan teléfonos en una casa, jueguen desde diferentes dispositivos, pero que sean cuentas diferentes propias de la persona que lo está jugando, ¿ok? Genial. Esta parte es sencilla. Diferentes dispositivos, diferentes cuentas, diferentes personas jugando. Está permitido, señores. Ahora, otra cosa. Tenemos varios móviles en una casa, ¿ok? Si en varios móviles está jugando la misma cuenta, esto está permitido, ¿ok? O sea, no al mismo tiempo. Si tú tienes un móvil en casa, se te acabó la batería y tienes otro móvil porque tú usas 2 teléfonos, pues bueno, y tienes la otra cuenta, esa misma cuenta, pues la puedes hacer, ¿ok? No hay ningún tipo de problema. Al igual con las computadoras, puedes tener una laptop y una computadora de escritorio y en las dos tienes instalada el Axie Infinity con la misma cuenta, eso está permitido, ¿ok? Recuerda que jugarlo no a la vez, ¿ok? Eso no está permitido y de hecho creo que cuando abres una se te tranca la otra, o sea que tampoco vas a poder hacerlo. Diferentes dispositivos, lo mismo. Teléfono, computadora, laptop. Las puedes instalar la misma cuenta en todo si te da la gana. Eso está permitido, señores. No hay ningún tipo de problema ni baneo. De hecho, no estás haciendo trampa ni nada. Estás jugando una cuenta en diferentes sitios y ya, no pasa nada. Ahora, ¿qué no está permitido? Recuerda, recuadro gris es una casa, ¿ok? En una casa, que haya una persona jugando una cuenta en un móvil o en una computadora, no está permitido que juegue otras cuentas en otros dispositivos la misma persona. Mostrotti, pero ¿cómo se van a enterar de que soy yo la misma persona? Pues no tienen cómo enterarse, pero si se llegan a enterar porque vieron un post tuyo diciéndote, ay, jugué en mi otra cuenta tal o lo que sea, estás baneado, ¿ok? O si alguien reporta o muestra pruebas de que has jugado alguna otra cuenta desde otro dispositivo, van a banear las dos cuentas y los access. Y puede que hasta te baneen
cuentas que tengas relacionadas con esa misma cuenta. O sea, si estás en una cuenta principal y tienes sus cuentas, podrían baneártelas todas. Todo eso viene a criterio de Axie Infinity, ¿ok? No se puede jugar diferentes cuentas en diferentes dispositivos la misma persona, porque eso es lo que hace es dañar la economía del juego. Se han visto fotos de personas con 20 móviles y jugando es que eso no está permitido, ¿ok? Así que vamos para la siguiente. ¿Qué más no está permitido? Damas y caballeros, señoras y señores, boys and girls, que tengas un dispositivo con dos cuentas en él, ¿ok? No importa si es un teléfono móvil, un iPad o una computadora. No está permitido que en un teléfono móvil coloques una cuenta, después desactives la cuenta y actives otra, ¿ok? Se puede hacer con 24 horas de diferencia. ¿Por qué lo permiten con 24 horas de diferencia? Porque ya se ha reiniciado el ciclo de las energías y es legal que ya después de que te hayas jugado con una cuenta y con tus 20 de energías que te correspondían o las energías que tengan, que ya se hayan reiniciado. Si ya has desinstalado el otro juego, pues si han pasado 24 horas puedes instalar otro juego, ¿ok? Lo que no quieren es que metas una cuenta, juegues tu 20 de energía, la quites, metas otra, juegas tu 20 de energía, que tengas 50 cuentas y vayas jugando cuenta por cuenta. Eso no está permitido y apenas lo haces, señores, te banean la cuenta que has introducido, que has colocado nueva y la cuenta que tenías anterior. Así que para que puedas jugar dos cuentas diferentes en un móvil, tienes que esperar desde el momento que tú deslogueas una cuenta 24 horas para que loguees la siguiente, ¿ok? ¿Se entiende? No permitido jugarlo en menos de dos cuentas en un solo dispositivo en menos de 24 horas. Permitido jugar una cuenta, desloguearla, esperar 24 horas y loguearte con la otra cuenta. Eso sí está permitido. Ahora, ¿qué más no está permitido, señores? Recuerden, recuadro, gris, casas diferentes. No está permitido tener un dispositivo con una cuenta y tener ayuda de un programa externo que te ayude a ganar partidas o que te haga partidas automáticamente. Esto es baneo directo y no hay forma de pedir un reparo ni de que, yo no sabía, es que tal. No se puede usar ningún programa externo que te ayude a ganar partidas o que te ayude a ganar SLP o lo que sea dentro del juego si no eres tú. La única forma de jugar el juego eres tú mismo. No puedes usar ningún recurso externo, ¿ok? Excepto becados. Tú puedes tener becados porque son otra persona que está jugando y está teniendo ganancias y demás. Pero programas artificiales, software, yo que sé, que tengas un patico que le dé hacia el botón, boom, 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 no está permitido. Cualquier cosa no humana, bueno, tal vez un animal no creo que exista un animal que pueda jugar esto, pero bueno, si no es un humano, no puede jugar Axie Infinity, ¿ok? Vamos a ver. Otra cosa que no está permitida, señores. Esto que estoy colocando, este recuadro azul, recuerden, el gris que tenía era una casa. Este recuadro azul es una cuenta, ¿ok? No está permitido que en una cuenta que tengas dos cuentas o que existan dos cuentas, y no está permitido que tú tengas unas cantidades de Axies y que transfieras todos los Axies a otra cuenta para tener el beneficio de energías, ¿ok? Como bien sabrás, hay un beneficio de energías cuando tienes una cantidad de Axies mayor, ¿ok? Si tienes entre 3, que es lo mínimo que tienes que tener para jugar en Axie Infinity, y 9, vas a tener 20 de energía. Pero si tienes entre 10 y 19 Axies, tienes 40 de energías. Y si tienes más de 20, te van a dar 60 de energía para que puedas jugar, ¿ok? Recapitulo rápido, las energías se usan para jugar en PvP y ganar SLP, ¿ok? O sea, las energías se usan para jugar contra otras personas y obtengas la criptomoneda que es la SLP cuando ganas una partida. Por cada energía que uses tienes la posibilidad de que si ganas una partida te dan esa criptomoneda. En modo PvE, que es cuando juegas en modo aventura o contra la computadora, lo que hace la energía es darle experiencia a tu Axies para que aumente el nivel y golpee más fuerte y tenga más defensa. Solamente dentro del modo PvE, que es el modo de aventura contra la computadora, no en el modo PvP. Modo PvP contra otra persona, otro contrincante, todos los Axies son level 1, ¿ok? Aclaratoria en el momento y concisa para que lo entiendan, porque hay personas que están viendo esto por primera vez y no saben lo que es PvP, lo que es SLP, lo que es PvE. Bueno, aquí les explico rápido. Esto no está permitido, chicos. No puedes mover Axies de una cuenta a otra para tener más de 9 Axies
que te acrediten los 40 de energía y moverla a otro para que te acrediten de nuevo 40 energías, ¿ok? Esto está baneado, ¿ok? Esto es baneable. Por eso te pueden banear, así que no lo hagas, por favor. Otra cosa que no está permitido, recuerda, diferentes cuentas, tener 3 Axis, o sea, tener una cuenta con Axis y tener otra cuenta sin Axis y moverlo a la nueva cuenta de Axis para que te acrediten las 20 de energías. Y después que te la acrediten y juegues, pasarla a otra cuenta para jugar 20 y así sucesivamente. No está permitido, esto es baneado, ¿ok? Esto es una incurrencia directa a que te baneen. ¿Qué tampoco no está permitido, señores? Que tengas una cuenta con Axis y que hagas muchos movimientos. Recuerden que nosotros tenemos en Axie Infinity, esto te lo quiero mostrar directamente. Recuerda que en Axie Infinity, vamos a ver, déjame abrir un Chrome por aquí. Un Chrome, espérense, nueva ventana, aquí está, nueva ventana de Chrome. Vale, vamos a ir a Axie Infinity y lo que quiero mostrarte es esto de mover Axis de entre cuenta y cuenta, ¿ok? Porque esto lo hacemos mucho lo que somos los becarios para tomar un Axis de alguno de los becados y así poder hacer un breed. No significa que no puedas hacerlo, sí puedes hacerlo. Lo que no puedes hacer es hacerlo constantemente, porque eso lo ven como falta. O sea, lo máximo que tú puedes hacer de breed de un Axis son 7 breed, ¿ok? No es lógico que tú te traigas ese Axis 20 veces al día, porque eso es una incurrencia, es algo que estás haciendo para algo. O sea, eso tal vez tendría que ser un trasfondo. Esto podría ser, ¿cómo se dice? Hacer un reparo, o sea, pedir que se reingrese el Axis o que el baneo te lo quiten si explicas una razón lógica de por qué lo estás haciendo. Pero es mejor que no lo hagas si no tienes ningún motivo, ¿ok? Si tú entras al Axis, aquí tienes algo que dice GIF. Tú aquí le puedes mandar, déjame loguearme, dame un segundo. Ya que se me olvidó la clave, Dios mío. Ok, no. Es esta. Ya, ahora sí. Aquí, cuando tú le das a GIF, tú lo que tienes que poner es la dirección de Ronin y se lo puedes transferir a otra persona sin ningún gasto, ¿ok? Es absolutamente gratuito. Esto lo hacemos por eso, lo que yo te digo, para transferir un Axis, para hacer un breed, o tienes un amigo, mira, te voy a pasar mi Axis para que lo breedemos entre los dos, el hijo es de los dos, lo vendemos o hacemos una beca o lo que tú quieras, regrésame mi Axis y genial. Eso lo puedes hacer, señores, tranquilamente, pero si hay mucho movimiento de Axis, ya te digo yo que eso puede ser causa de baneo. Puedes hacer un reparo y decir, mira, yo lo estoy haciendo por X o Y y te regresarán tu Axis, no hay ningún problema, ¿ok? Que también, y por último, que te voy a decir ahorita, no está permitido, señores. Yo sé que esto yo creo que ni lo han tomado en cuenta. Si tú tienes una cuenta con Axis, con 1, 2, 3, 20, 50 Axis, señores, y no juegas, eso es baneable, porque lo ven como cuenta inactiva, ¿ok? También esto incurre para las personas que compran Axis solamente para vender, ¿ok? O sea, si tú compras Axis y vas a hacer breeding, porque tu negocio es hacer breeding y vender, eso es baneable. Tienes que hacer breeding, lo permiten y permiten que puedas hacer el árbol de infinito, que si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba para que veas cómo es el árbol infinito. Con solo 3 Axis puedes hacer breeding infinitamente. Pues eso está permitido, pero tienes que jugar dentro del juego con los Axis que tú tengas. Si tú no juegas, eso puede ser baneable, ¿ok? Porque eso daña la economía del juego. Nosotros, el Axie Infinity lo que quiere es que ganes jugando dentro del juego. O sea, ellos prefieren que tú tengas becados y que haya actividad dentro del juego a que solamente se creen Axis y se vendan, ¿ok? Eso es baneable. Entonces, baneo que te dediques solamente a la reproducción de Axis y no juegues, y baneo que tengas Access y que hayas olvidado la cuenta. Esa cuenta la baneo, ¿ok? Ya tendrías después que venir nuevamente a hablar con Axie Infinity, explicar tus razones, motivos y circunstancias. Se te perdió el teléfono, solamente tenías un teléfono y yo que sé, caíste en pobreza extrema, yo no tengo idea. Pero tendrías que dar una explicación muy buena para que te regresen nuevamente esos Access, ¿ok? Señores, hay algo más que quiero decirles. Es baneable que trates de estafar a alguien. Que no lo logres estafar, da igual. Pero que tú trates de estafar a alguien y que esa persona lo pruebe y que tú tengas una cuenta de Access, eso es súper baneable y vetado de por vida. O sea, aunque consigas otra cuenta,
Si saben y descubren que eres la misma persona, te la van a banear también, ¿ok? Por último, las personas que las han estafado lamentablemente no van a poder recuperar sus access, ¿ok? O sus cuentas. Tú eres responsable de todo lo que tú haces con tu cuenta. Si tú le das tu información a alguien, ya es tu culpa. No es culpa de Axie Infinity, ni de nadie, ni de que no hemos colocado información. Hay información en todos lados de cómo puedes evitar de que te roben tus cuentas. Primero, nadie te va a pedir tus datos personales de tus cuentas de Ronin o de Metamask o de cualquier wallet que tú tengas. Nadie. Para solucionar algún problema con la dirección de la wallet, basta y sobra. No tienes que hacer más nada. No instales programas ni wallets que no sean de las páginas oficiales, ¿ok? Hay muchas páginas que son creadas, que las han copiado de las páginas originales para que descargues una wallet, coloques tus claves y demás y te puedan robar después todo lo que ellos quieran, ¿ok? Más adelante te voy a explicar un video, o en algún otro video, te voy a explicar cómo puedes saber si tu cuenta, la cuenta por la KuCoin, por ejemplo, has tenido algún contrato que permita que esas personas puedan tomar tus access o tus cosas, ¿ok? Bueno, tus access no porque es en Ronin, pero que puedan tomar tus NFT, si es que tienes NFT en estas cuentas, ¿ok? Así que chicos, esto ha sido todo por ahora, Esto ha sido todo por ahora, LOL. Bueno, entonces ha sido todo, chicos, gracias por escucharme y bueno, y compartir conmigo, gracias por ayudarme, por compartir estos videos, me ha ayudado muchísimo, hemos crecido este canal rapidísimo, en 2 meses somos casi 3.000 personas, señores, esto para mí es grande, bueno, somos 2.400 y algo, pero ya yo lo veo casi a 3.000 y para hacerlo en 2 meses a mí me parece que es gigantesco, así que gracias por estar con nosotros, gracias por tu apoyo, gracias por darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que pim pum pam pim pum ¡pau! Te aparezcan esas notificaciones cada vez que tengamos nuevos videos en el canal. Así que muchas gracias y recuerda que esto fue